Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Tal vez esta no sea la hora más popular para hacer un live, pero creo que la ocasión lo amerita. Yo creo que todos ustedes han visto en las noticias una situación que se presentó con pues, la desafortunada muerte de un bebé de 7 semanas posterior a que la mamá le solicitó a Profamilia que le practicara, quiero dejar entre comillas la palabra aborto, porque me gustaría poder analizar con ustedes y me gustaría que me compartan sus preguntas, porque quiero que vayamos muy al fondo de esta situación. Normalmente cuando se habla de estos temas la gente es súper pasional y la gente dice, sí, no al aborto, bla, boom, un lado para el otro. Pero yo quiero compartirles una reflexión que me acompañó, porque la verdad es una situación que me ha perturbado mucho, mucho, y se los quiero compartir como médico, también como ser humano, por supuesto. Pero quiero que por favor, ojalá quiten sus prevenciones por un segundo, me ayuden a compartir este live para que ojalá muchas otras personas lo vean, y podamos entre todos construir como una idea si realmente estamos hablando de un caso de aborto o de una eutanasia o de un homicidio. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por partes. 7 meses, Adriana Correa es correcto, 7 meses, sí, tienes toda la razón. Bueno, vamos a ver. Primero, ¿no les parece una enorme contradicción? Planteémonos esta pregunta. Mientras muchos papás y mamás, mientras estamos haciendo este live, lo dan todo, y muchos médicos, por salvarle la vida a bebés que nacen de 7 meses, ustedes han escuchado, ¿no? Los bebés 7 mesinos. Bebés que son perfectamente viables y pueden ir a una unidad de cuidado intensivo, a una UCI neonatal, o pueden hacer método madre canguro para salvarlo, ¿verdad? Porque es viable, insisto, tiene su sistema nervioso central bien desarrollado, en fin. Mientras eso pasa, mientras esos profesionales se esfuerzan y esas familias se esfuerzan por sacar adelante a ese bebé, por otro lado, otras personas se esfuerzan por ultimar y aniquilar a un feto. Ahora vamos a precisar esos términos técnicos de 7 meses, ¿correcto? Entonces va lo primero, miren la contradicción. Ahora quiero hacer una precisión. ¿Qué es aborto? Aborto es la interrupción de un embarazo hasta la semana 20. Y algunos autores hablan incluso hasta la semana 23, por una razón que quiero aclararles. La semana 20 y la semana 23 son las que más o menos determinan la viabilidad fetal. Es decir, antes de la semana 20, la semana 23, no es posible que un feto sobreviva. De acuerdo, que un embrión sobreviva si sale. O sea, es muy poco posible porque no tiene desarrolladas muchas estructuras necesarias para hacerlo. Entonces podríamos preguntarnos, antes de ese tiempo, de la semana 20, la semana 23, ¿el embrión siente? La evidencia científica nos dice que no. No hay sensación. Les digo lo que dice la evidencia científica, no lo que yo creo, pienso, no, lo que dice la evidencia científica. Ok, eso quiere decir que si hay un aborto a los 7 meses, cuando ya estamos hablando de muchas semanas después, la gente dice eso es un aborto. Entonces fíjense que la definición que acabamos de dar no es un aborto, ¿no? Porque estamos por encima de las 23 semanas. Ok, entonces no es un aborto. Entonces, ¿qué es? Es una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Del embarazo de qué? De un ser sintiente. ¿Y por qué digo ser sintiente? Porque les estoy diciendo que al 7º mes, según lo que hemos hablado hace unos minutos de embriología, el sistema nervioso central está desarrollado y este ser humano siente. Entonces está claro por qué no es un aborto. Hasta ahí estamos sintonizados. Si alguien, por favor, tiene dudas sobre ese concepto, me lo puede preguntar en este momento y lo discutimos. Pero que quede claro, esta discusión no es sobre un aborto, sino sobre un ser humano viable, con viabilidad fetal, un feto viable, que además de eso tiene capacidad de sentir dolor. Ahora, me surge otra pregunta. ¿Por qué si normalmente muchas personas en el país, y yo me incluyo, entonces esas personas dicen, oiga, no, defendemos los seres sintientes, ¿verdad? Defendemos la vida en todas sus formas, a los animales que también son seres sintientes? Entonces, ¿cómo? No entiendo cómo puede toda la institucionalidad apoyar que aniquilen a un ser humano, porque en ese momento estamos hablando, insisto, de un feto viable. Además, esta es mi siguiente pregunta, ¿de qué manera? ¿Cuál es el protocolo que tiene Profamilia? Porque está vivo, ¿no es cierto? Está vivo, late su corazoncito, y hay varias estrategias. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué hace? ¿Asfixia? ¿Lo sacan? ¿Tiene el parto? ¿Y entonces en el parto asfixia? ¿Asfixia mecánica?
o qué es lo que hace, ¿sí? Me dice Neila, epidemiológicamente hablando, es una mortalidad perinatal. Correcto, estoy de acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué otra estrategia pueden usar? Hay unas inyecciones que se hacen intrauterinas, intratecales en la cabeza, unas jeringas muy largas, ¡pam! Y le inyectan unas dosis letales para que el feto muera. Seguramente el feto se tuvo que haber defendido si ese fue el método bajo el cual le quitaron la vida. Aquí muchas personas dicen, es un asesinato. Yo como médico no puedo tipificar un delito, pero lo que sí les puedo decir es que pensemos en esto. Es un aborto, ya dijimos que no es un aborto, ¿no es cierto? Ahora, pensemos, ya les respondo lo que me están preguntando del misoprostol. ¿Es un aborto? Entonces ya dijimos que no. Ahora, ¿es una eutanasia? Eutanasia quiere decir un buen morir, ¿no? ¿Un buen morir para qué? Entonces, cuando uno, como médico, contempla la eutanasia pasiva, hay muchas formas de eutanasia. Un día hacemos un live sobre eso, porque yo sé que muchos de ustedes han estado enfrentados a esa situación. Pero les voy a poner un ejemplo muy frecuente. La eutanasia pasiva. La eutanasia pasiva es la que normalmente, con mucha frecuencia, se hace en las unidades de cuidados intensivos. Un segundo. En las unidades de cuidado intensivo. Por ejemplo, una persona que se encuentra en estado vegetativo, es decir, tiene muerte cerebral. Vamos a pensar en una persona que tiene muerte cerebral. No hay manera de que se recupere y su vida depende, no su vida, sino la vitalidad de sus tejidos, porque ya muchos órganos, incluso por trauma o lo que sea, pueden haberse perdido, pero bueno, pensemos que las máquinas artificiales lo están manteniendo con una ventilación, medicamentos para impulsar el corazón. Una eutanasia pasiva es dejar de usar esas máquinas y proveerle suero, hidratación. Eso es una eutanasia pasiva, ¿no? Y se está buscando procurarle un mejor destino a esta persona que, como digo, ya está en una condición irreversible. O una persona, por ejemplo, en otros casos, que algún día ojalá hagamos acá un diálogo, me parecería interesante. Karen Cortés, no me estoy burlando para nada. Creo que no escuchaste el live desde el principio. Estoy haciendo una disertación, estoy compartiéndoles una disertación en la que me parece que colisionan los aspectos legales y en la que colisiona también la bioética. ¿De acuerdo? Porque esto puede ser legal, a mí esto puede ser perfectamente legal, pero lo que sí les digo es que este caso de este bebé de 7 meses, yo no le veo cara de eutanasia. O sea, esto bajo el Código de Ética Médica, bajo el juramento hipocrático, yo no le veo pinta de eutanasia. Por definición, tampoco es un aborto, ¿verdad? Entonces, yo siento que cuando uno jura como médico, jura no hacerle daño a sus pacientes, no hacerle daño a los pacientes, tiene que aplicarlo en todo momento, ¿no es cierto? Entonces acá estamos pensando, insisto, en una criatura de 7 meses que siente y que además es viable. Y lo que les quiero compartir es que mi reflexión en estos asuntos de medicina es que muchas veces cuando se decide desde instancias judiciales y desde estas instituciones se cometen muchísimos errores. Y este es un error irreversible. ¿Cómo devuelve uno esta situación? No hay manera. Y ojalá todos aprendamos. Y las personas que, respeto eso, que están encausadas en defender el aborto en sus diferentes maneras, ojalá comprendan que este no es el caso. Esto no es un aborto. Por favor, partamos de eso y ayúdennos a aclararle a las otras personas esto. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenemos que tenerlo siempre presente. ¿De acuerdo? Igual, si quieren escribir algunos comentarios o tienen algunas dudas, las pueden poner acá y en la medida de que lo podamos hacer, lo vamos a responder. ¿De acuerdo? Conclusiones generales. Los médicos estamos para proteger, para salvar, para cuidar. No para matar, no para destruir, no para aniquilar. Segundo, estamos hablando no de una situación de aborto, insisto, sino de un embarazo que se interrumpió en una criatura que tenía viabilidad fetal y que además de eso era un ser sintiente, es decir, sentía dolor. Otro punto, hubieran encontrado otro camino, se lo hubieran podido entregar al papá, lo hubieran podido dar en adopción, por ejemplo. Esto hay que tenerlo siempre presente a la hora de dar estas discusiones. Ahí va el otro punto. En esto yo creo que hay que evitar el acaloramiento y el apasionamiento y más bien irse a hilar. Yo sé que de pronto estoy hilando muy fino en esto de pensar en cuánto empieza a sentir el bebé, pero es que eso es necesario a la hora de dar estas discusiones.
casos diferentes podemos hacer un día un live sobre esto porque son temas disímiles. O sea, otro día hablamos del aborto. Si quieren, con mucho gusto lo hacemos, les comparto mi perspectiva. También lo podemos hacer sobre la eutanasia. De hecho, mi tesis de grado en la maestría de filosofía fue sobre la muerte, pensar la muerte. Y cuando uno mira una condición como la de esta vida que se perdió por una decisión institucional, dice, carajo, ya que estamos jugando en la sociedad. ¿Estamos jugando a ser Dios? ¿Irresponsable y torpemente a ser Dios? No sé, yo se los dejo para que lo piensen. Yo no soy quien para juzgar a la mamá. No soy quien para, es más, yo no soy quien para juzgar a nadie, absolutamente a nadie. Yo simplemente no conozco la situación de su vida, no conozco a la mamá, no puedo juzgarla. Yo solo quiero que juntos pensemos la situación y evaluemos qué queremos para nosotros como especie y qué queremos para nosotros como sociedad. Si ustedes están de acuerdo con esto, o igual, así no estén de acuerdo y quieren fomentar un poco la discusión, les pido el favor que abajo le den el botoncito de compartir a este live para que otras personas también puedan dar sus opiniones. Porque yo sí creo que como país debemos pensar. Porque si seguimos dejando esto simplemente en una decisión judicial, en el que se adolezca de elementos de bioética y en el que ni siquiera se llegue a pensar en unas cosas tan elementales como es saber en el momento embriológico en el que se encuentra el bebé. Dios, me preguntan cosas que desconozco, ¿no? ¿Cómo lo matarían? No lo sé. Se supone que hay ese método, como les digo, que es guiado por ecografía. No lo sé. Pero lo que sí sé es que yo no creo que el bebé se haya quedado quieto, y no lo digo por morbo, es una cosa elemental, ¿no? O sea, si tú sientes, tienes la capacidad de moverte, pues en el momento que se está haciendo algún procedimiento, así sea intrauterino, el bebé tiene que defenderse, ¿verdad? No sé qué hacen con el cuerpo, no lo sé tampoco. Yo me imagino que se lo entregarán al papá, a la mamá, no lo sé. La verdad es que esto es, o sea, les voy a decir, desde que yo me gradué de medicina, yo empecé medicina en el año 1995, me gradué en el año 2000, y yo en mi vida había visto esto. Porque el esfuerzo constante de nosotros, insisto, está para proteger la vida. Muchas veces hay que desembarazar mamás por eclampsia, por preeclampsia, pero ningún médico desembaraza a la mamá a los 7 meses o a los 8 meses pensando en que va a matar al bebé, en despojarle a la mamá a su bebé y quitar la vida al bebé. Ningún médico hace eso, trata de salvar el bebé, ¿sí? Entonces son razones distintas para terminar los embarazos. Les agradezco mucho por haberse conectado. Realmente es muy difícil. Yo simplemente les estoy compartiendo una opinión. No soy quien para juzgar, pero sí les pido el favor que cuando participen en discusiones relacionadas con este tema, ojalá ustedes expongan estos argumentos de los cuales hemos tenido ocasión de hablar acá con respecto a este caso. Muchas gracias por haberse conectado. Que tengan un feliz día.